Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Momentos difíciles, momentos que nos preocupan a todos, no solamente en lo referente a los cambios de funcionarios que se producen en el país, sino también para tener un panorama del mundo globalizado y competitivo que sin duda alguna también tiene sus problemas. Qué mejor que hoy tengamos la buena disposición, lo que siempre se manifiesta en su persona, un hombre que estudia, que trabaja, que se preocupa fundamentalmente por los intereses nacionales y también de la gente del mundo, en definitiva. Es un gran argentino que es el doctor Jorge Castro. Querido Jorge, te agradezco mucho tu presencia hoy en este programa en el cual has participado varias veces, por lo cual te agradezco doblemente. Y te dejo en el uso de la palabra para que vos veas qué punto. Yo creo que después de lo que pasó ayer o estos días, antes de ayer diríamos, porque estamos en martes, con respecto a la remoción de Guzmán por la nueva ministra de Hacienda, de Economía, me parece que ese es el punto uno, si te parece bien a vos, querido. Sí, totalmente de acuerdo. Ante todo, gracias por invitarme. Efectivamente, en la carta de renuncia en ese momento ministro Guzmán, sostiene que no se encuentra en condiciones de gobernar para controlar las variables que se refieren a la inflación, el dólar y las tarifas de los servicios públicos. En otros términos, la situación de fractura de la coalición gobernante le impide, según dice el entonces ministro de Economía, Guzmán, le impide ejercer el poder político del Estado en lo que se refiere a la crisis cambiaria en marcha que hay en el país de extrema gravedad. Esa crisis cambiaria es la combinación del dólar por un lado y de la tasa de inflación por el otro. Y es sobre este punto crucial es que lo lleva al entonces ministro Guzmán a presentarle su renuncia al presidente Alberto Fernández. El punto que me gustaría tener en cuenta, subrayar fundamentalmente sobre esta cuestión central de cuál es el núcleo de la renuncia del ministro Guzmán, se refiere a lo siguiente, Pocho, es que se ha quedado el gobierno sin margen de acción, porque no tiene dólares en el Banco Central. En este momento no hay dólares en el Banco Central. El saldo es negativo de la cuenta de dólares del Banco Central argentino, por un lado. Por el otro... Jorge, no, ahí creo algo, si te parece. Y creo que en general lo que está pasando perjudica no a un sector determinado, sino a todos los sectores, ¿no? Absolutamente. También hay empresa que asusta a mucha gente que tiene problemas. Y no le tengo la culpa solamente a esta gestión. Yo creo que venimos de varios años de esta parte con inconvenientes. Pero dejo que vos te sigas expresando. No, es así. Este es un problema de fondo, de tipo estructural de la Argentina. Lo que ocurre es que la responsabilidad de la acción frente a esta crisis de orden estructural la tiene el presidente de la Nación. Lo que siempre conviene subrayar es que el sistema político argentino es un sistema absolutamente presidencialista. Y acá lo que se ve es que el factor fundamental de la crisis política que experimenta el país hoy se debe al debilitamiento, prácticamente desaparición, de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. Esta es la causa y la razón fundamental de la situación de crisis política que vive hoy la Argentina. Bueno, crees, Jorge, que, perdón, no, que además de esto, que es de totalmente importante, o casi lo más importante, en un 70 u 80%, que los argentinos seguimos, parece que tenemos
un espíritu confrontativo los argentinos. Si hay diferencia entre el presidente y la vicepresidenta y otros sectores, ¿por qué no pensamos con espíritu constructivo, ¿no? Y tratamos de comenzar a coincidir en muchas cosas? Empezando por la educación. Y vos que manejás mucho el tema del derecho internacional, creo que también tiene su gran importancia en esto. Estuvo cómo se arregló el fondo, cómo nos arregló. Y yo dejo que vos sigas, Jorge. No, es así, Pocho, pero el problema que tiene la Argentina es que hoy, en vez de haber unidad, hay fractura en el Así sistema es. de poder gobernante en la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019. Y por lo tanto, lo que se está produciendo en la Argentina es un colapso de la autoridad presidencial, lo cual a su vez se revela en el hecho de que hay un vacío de poder en la Argentina, con una parálisis de las decisiones de enorme envergadura, como lo revela la crisis del gasoil que experimenta la Argentina. Todas las provincias argentinas están en una situación de parálisis o de proximidad de parálisis por la crisis del gasoil, mientras lo que hay es una total impotencia del gobierno central, del gobierno nacional, del presidente de la nación, para enfrentar y resolver este problema absolutamente decisivo. En otros términos, Pocho, este es el punto que me gustaría señalar, y con esto paro, que es: han desaparecido los márgenes de acción del gobierno argentino en el momento actual. No hay dólares en el Banco Central. Tampoco hay posibilidad de recurrir al endeudamiento internacional. No hay posibilidad de recurrir al crédito interno en pesos, moneda nacional, pesos argentinos. Y por último, lo más importante es que ha quedado de relieve que el Banco Central no tiene capacidad de acumular dólares, a pesar de que la cosecha de este año es la más importante de los últimos 2 décadas, por un lado, y por el otro, que estamos nuevamente en nivel récord de exportaciones argentinas en el año 2022, con más de 90.000 millones de dólares de exportaciones. Aún en esas condiciones, el Banco Central es incapaz de acumular reservas, esto es, de acumular dólares. Y el resultado es que en el momento en que la cuenta energética, lo que hay necesario pagar para importar gas en este invierno de 2022, que es de 2.000 millones de dólares mensuales, el gobierno argentino no tiene los dólares suficientes para hacerlo. De ahí el cepo extraordinariamente opresivo que el país experimenta en este momento, pero que es una muestra fundamentalmente de su impotencia, ante toda impotencia política. Bueno, crees, Jorge, hay dos cuestiones que yo quería señalar. Esto que va a acabar de manifestar, por supuesto. Hablaste del tema del gasoil. ¿Vos no crees que también acá hay una repercusión del enfrentamiento Rusia, Ucrania, etcétera? Hay países que tomaron una posición, otros otra posición. Y lo otro, lo que va acá a decir, que es la grieta que tenemos en diversos aspectos, que hace que, incluso con este cambio así de un día para el otro, que se venía hablando de sustituir a Guzmán, el tema de que esto genera mayor desconfianza en el país y en el exterior con respecto a las acciones de crecimiento y de inversiones que hacen falta, ¿no? Absolutamente. Esto es serio, pero es así, Pocho, es así. Ahora, yo lo que te señalo es lo siguiente. La guerra de Ucrania, las sanciones comerciales impuestas a Rusia por Estados Unidos y la Unión Europea y Reino Unido, han tenido como consecuencia un aumento del precio de los productos energéticos, petróleo y gas en primer lugar, de extraordinaria importancia. Pero esto afecta al mundo entero. Y si vos te fijás, el hecho de que el aumento del precio de los combustibles, especialmente del gas y del petróleo, en el mercado mundial, también golpea a los países vecinos de la Argentina. Y sin embargo, ninguno de ellos experimenta la situación de colapso en el sistema de distribución y producción de fuel oil que tiene la Argentina en el momento actual, de gasoil que tiene la Argentina en el momento actual.
Esto significa que el problema que tiene la Argentina es propio. No es posible atribuirlo a la situación mundial. Yo me acuerdo que alguna vez lo dijimos en este programa, que compramos el gas a Bolivia, por ejemplo. Brasil más que nosotros, pero estábamos en segundo lugar. 14 dólares de BTU pagamos. Ahora, por supuesto que con esto de la guerra, también es cierto que lo que pagábamos, ponerle 1, tenemos que pagar 4 o 5 veces más, ¿por qué no? Poco Así es. en eso. Ahora, otro tema que me parece importante señalar es cómo estás viendo la situación, o el tema que a mí me preocupa es nuestra inserción en el mundo, lo que pasa en Estados Unidos, lo que tenemos que hacer para que nuestras relaciones con el mundo verdaderamente sean mucho más amables y que negocien con todos los países sin distinción, pero que sepamos aplicar los principios que tienen que ser beneficiosos para nuestro país y sin ningún tipo de tenerle miedo uno al otro, sino de ir en igualdad de condiciones a plantear las cuestiones. Bueno, esto es lo que la Argentina no tiene. Esto que es absolutamente imprescindible para actuar en el mundo, Así es lo es. que la Argentina no tiene debido a la crisis política que experimenta en el momento actual y al vacío de poder que hay en la Argentina. El dato que hay que tomar en cuenta en este sentido es que la economía mundial está experimentando una situación de crisis. En realidad hay tres crisis en la economía mundial: la crisis energética, la crisis alimentaria y la crisis inflacionaria. Estados Unidos, el nivel de inflación de la economía norteamericana del mes de mayo es de 8,6% anual, es la más elevada de los últimos 40 años. Es el resultado directo de la... Perdón. No, 8,6 dijiste, 8,6% anual, sí. Tasa de inflación de Estados Unidos, la primera economía del mundo, del mes de mayo. Es el resultado directo del aumento del precio del petróleo y por lo tanto de los combustibles, ocasionado por las sanciones comerciales a Rusia y la guerra de Ucrania, que es su consecuencia. El dato que hay que tomar en cuenta, en definitiva, es que Estados Unidos ha comenzado, para enfrentar esta tasa de inflación, que es la más elevada que el país ha tenido en los últimos 40 años, con un aumento de las tasas de interés de parte de la Reserva Federal de 0,75%, 0,75 puntos porcentuales. Prácticamente un punto es lo que ha aumentado la tasa de interés en Estados Unidos. Lo que esto significa, en definitiva, es que el consenso de los economistas norteamericanos es que la economía norteamericana se aproxima a una etapa hondamente recesiva, alto nivel de inflación, vísperas de una situación recesiva. La Reserva Federal de Atlanta, que es una de las 12 reservas federales en las que está dividido el Banco Central norteamericano, establece a través de su mecanismo de adelantamiento de los índices de crecimiento de la tasa de inflación, que la economía norteamericana se aproxima a una situación recesiva, o si no se encuentra ya en una situación recesiva en el momento actual. Y fíjate, Jorge, yo leí un artículo tuyo, el otro día, donde vos decís que en el 2023 vamos a estar en un 3% más o menos, ¿no? Así es. Digo, de la tasa, con lo cual después se puede reducir. Y bueno, pero al bueno, mismo tiempo va a haber que pagar para enfrentar este nivel de tasas, de incremento de las tasas de interés, va a haber que enfrentar una situación recesiva en la mayor economía del mundo, que es la de Estados Unidos. Lo que sí ha quedado en claro en Estados Unidos, que las instituciones funcionan muy bien con respecto a la decisión del Congreso, donde el mismo presidente tenía una opinión en contrario, el expresidente Obama también, y otros, bueno, y algunos países que también no estuvieron de acuerdo, como
Francia, Inglaterra tampoco compartió el tema aborto sí, aborto no. Así es, efectivamente. Ahora, Estados Unidos en este momento es una sociedad intensamente dividida internamente y extremadamente polarizada. Es probable que la situación de conflicto interno de Estados Unidos en el momento actual sea la más aguda que el país ha experimentado desde la Guerra Civil de 1861-1865, lo cual es un indicio de extremada contradicción interna y de puja interna, con consecuencias también desde el punto de vista electoral. Jorge, creo que nos quedan unos minutos. Yo te diría, o te pediría 5 minutos más o menos, si vos querés. ¿Cómo ves de ahora? No es fácil lo que pregunto, pero bueno, un análisis tuyo es siempre bienvenido. Me acuerdo que fuiste el que una semana antes dijiste que iba a ganar Trump cuando nadie estaba muy seguro. Ahora, ¿cómo ves nuestra situación para las elecciones del año próximo? ¿Vos crees que existe liderazgo, que no existe? Que nadie solo, para mí, va a llegar si no hay alianza, si no hay entendimiento, que eliminamos la grieta y buscamos el entendimiento, ¿no? Yo creo que en primer lugar lo que hay que tomar en cuenta es que la coalición gobernante en la Argentina desde el 10 de diciembre del 2019, encabezada por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, se encuentra extremadamente fracturada y en una situación de colapso de su poder político. Este es el dato central de la Argentina de hoy. Cuando uno se refiere a una situación de vacío de poder, es una disolución del poder político que abarca no solo al presidente de la nación, sino también al poder de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se encuentra hoy en una situación de debilidad extrema y creciente. El problema que tiene la Argentina en estas condiciones es que el año que viene queda muy lejos, porque lo que está en marcha ahora es una crisis cambiaria expresada a través de un aumento de la tasa de inflación que ya está en niveles de 80% anual. Lo que esto significa en definitiva que la crisis es este año, segundo semestre de este año de 2022, y no hay que esperar al resultado electoral de la elección presidencial del 2023. Y después en otro, Juntos para el Cambio, también hay un sector, hay otro sector. Exactamente, la oposición está también fragmentada como lo está la coalición gobernante. Eso es verdaderamente preocupante, ¿no? Porque yo pienso que hay otro tema que es preocupante. Cualquiera que fuere el electo presidente y vice de la nación, o los electos presidente y vice, hay un tema que para mí es con el cual tenemos que terminar, que es la falta de previsión, la falta de un proyecto de país que no tenemos, que es lo que hay que pensar con seriedad, con responsabilidad, estudiando los temas, conociéndolos y aplicando una política internacional que nos permita insertarnos en el mundo globalizado y competitivo como verdaderamente corresponde. Así es, efectivamente. De eso se trata. Nos queda 1 minuto y medio para que vos redondees el tema que vos prefieras. Pocho, estamos hablando de la disolución del poder político argentino. Estamos hablando de una descomposición de la coalición gubernista que gobierna el país desde el 10 de diciembre de 2019. Al mismo tiempo, este año, las exportaciones argentinas adquieren un nivel récord. Superan los 90.000 millones de dólares por primera vez en la historia. Al mismo tiempo esto sucede, el precio de los commodities agrícolas está en un nivel récord en la economía mundial, lo que favorece fundamentalmente a los intereses argentinos de largo plazo. Y fíjate, Jorge, que no hemos hecho alguna cosa que se prometió en otra etapa del país, que tampoco se hizo en esta etapa, que es
la reforma política, que yo creo que hay que hacerla, los partidos adquirieron la presencia en el rango constitucional, pero en lugar de superarnos, nos vinimos para abajo. Segundo, la reforma impositiva, que yo creo que hay que darle una gran trascendencia e importancia. La reforma, a lo mejor también la laboral, y bueno, y una serie de cosas que prometemos y después no cumplimos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Jorge, digo yo, a ver qué opinás vos sobre el tema, que lo que uno dice en la campaña tiene que cumplirlo después, cuando asume. Porque lo contrario, la gente se siente defraudada, que no le decimos las cosas como son, y por eso, a eso obedece que los políticos nos hemos venido para abajo y no para arriba. Esto es lo importante. Jorge, yo sé que vos sos una persona con la cual yo me siento sumamente cómodo porque sé que estás dispuesto a tocar todos los temas. Así que volvamos a charlar otro día, no a lo mejor en el programa, pero conversar. Porque como uno aprende, coincide, decidimos cuestiones con espíritu constructivo y en favor de nuestro querido país. Así es. Así, yo te agradezco enormemente tu presencia. Te mando un abrazo muy grande y te digo que estamos transmitiendo. Yo estoy en Corrientes, usted en Buenos Aires. No, me equivoqué. Vos en Buenos Aires, yo en Corrientes. En el diario El Litoral. Acá detrás mío, el busto de mi padre. Así que un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Chao, pues gracias por llamarme. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Asomaba entre varias facturas, una sin pagar. Desesperada, el efectivo empezó a buscar, pero nada logró encontrar hasta que en su bolsillo la respuesta iba a hallar. Pagás servicios y mucho más. La app Galicia es tu billetera. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. En estas conclusiones, para la cual tengo poco tiempo, en primer lugar quiero agradecer a mi amigo, el doctor Jorge Castro, su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Y esto demuestra que los argentinos, cualquiera sea su postura, tienen cabida en estos 20 años que llevamos en Corrientes de Pensamiento. Para mí es sumamente grato que todos puedan opinar, que todos puedan expresarse. Uno de los hombres que tiene capacidad para ello, porque estudia y trabaja permanentemente, es mi amigo el doctor Jorge Castro.
Pero yendo a lo que pasó hace 2 días, yo quiero el domingo, la designación por la renuncia del ministro Guzmán de la nueva ministra o ministro de Economía del país. Pero además de eso, la permanente confrontación, tanto en uno como en otro lado. Yo no quiero decir de ninguna manera que yo no me he equivocado, he cometido errores. Quiero decir, sí, que ha llegado un momento donde la situación del país es realmente preocupante. Si con lo mal que conducimos, con lo mal que nos manejamos, lo que pertenecemos a partidos políticos, como dijo el doctor Caso, estamos con exportaciones de gran envergadura, ¿cómo sería si el país tiene un entendimiento general, el convencimiento, la convicción, mejor dicho, de que este camino, como digo siempre y lo repito, no es el mejor y que la dirigencia tiene que estudiar, tiene que entenderse y tiene que buscar todo aquello que beneficie a los 45 millones de compatriotas. Digo, generalmente termino con esto cuando finalizan las conclusiones, pero ahora digo, pensemos con grandeza, con generosidad, pero fundamentalmente estamos cerca del 9 de julio, el día de nuestra independencia, con espíritu generoso y con gran amor por nuestro querido país y por nuestra querida patria. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchísimas gracias.